Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios que hacen latir más fuerte nuestros corazones y nos sumergimos en el fascinante universo de las celebridades. Hoy nos encontramos ante un enigma que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, una historia que evoca esa magia de las parejas que nos conquistaron en pantalla y que, seamos sinceros, anhelamos ver unidas de nuevo, ya sea en la ficción o en la vida real. Prepárense porque hoy vamos a desgranar hasta el último detalle sobre el misterioso viaje relámpago de nuestro adorado Can Yaman a Grecia, y lo más importante, exploraremos si y cómo nuestra querida Demet Özdemir podría estar entretejida en esta intrigante trama. Si todavía no forman parte de nuestra creciente comunidad, este es el momento perfecto para unirse. Hagan clic en ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras exclusivas y análisis. La aventura comienza ahora. Como bien saben, Can Yaman es un torbellino de energía y talento, un artista que parece vivir a 1000 por hora, manteniendo su vida profesional y personal bajo el constante y a menudo intenso escrutinio público. Sus proyectos, sus romances, sus escapadas, todo se convierte en el caldo de cultivo perfecto para rumores, especulaciones y, por supuesto, miles de suspiros de admiración. Y su reciente y aparentemente repentina incursión en tierras griegas ha sido precisamente el detonante que ha encendido todas las alarmas y alimentado las teorías más descabelladas y apasionadas. ¿Por qué Grecia? ¿Qué lo llevó hasta allí en un viaje tan fugaz? Y la pregunta del millón que resuena en los corazones de muchísimos, ¿tiene Demet Özdemir algo que ver con este periplo helénico? Hemos estado investigando a fondo, buceando en las escasas pistas disponibles y conectando los puntos para traerles la información más completa, detallada y sobre todo, la más emocionante. Para quienes quizás se unan a nosotros por primera vez, pongamos un poco de contexto. Can Yaman es un actor turco que ha logrado trascender fronteras, cautivando audiencias a nivel global con su carisma y su talento. Pero si hay una conexión que lo unió de manera especial a la memoria colectiva de sus fans, fue su inolvidable papel junto a Demet Özdemir en la serie Erkenci. La química en pantalla entre sus personajes, Candibit y Sanem fue tan palpable, tan magnética, que traspasó la barrera de la ficción para muchos espectadores. Esa conexión especial, esa chispa que encendieron, se convirtió en un fenómeno, y desde entonces, cada vez que sus nombres se cruzan, la imaginación de los fans se dispara, esperando un reencuentro, ya sea profesional o personal. Y esta vez, el escenario griego ha logrado avivar aún más esas llamas de especulación. Ahora adentrémonos en el meollo del asunto. ¿Cuál fue el motivo oficial o aparente de este fugaz viaje de Can Yaman a Grecia? Las primeras informaciones que circularon apuntaban a compromisos profesionales. Se rumoreaba con fuerza que el actor podría estar explorando nuevas oportunidades de trabajo en el país helénico. Grecia, con su milenaria historia, sus paisajes de ensueño, su cultura vibrante y, cada vez más, una industria audiovisual en pleno auge, se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para talentos internacionales que buscan expandir sus horizontes. La idea de que Can Yaman estuviera allí para negociar un papel en una futura producción cinematográfica o televisiva, o quizás para participar en algún evento cultural de relevancia, cobró fuerza rápidamente. Sin embargo, como suele suceder con las figuras públicas de su calibre, los motivos oficiales rara vez cuentan toda la historia, y a menudo, solo rascan la superficie de lo que realmente sucede. Y es aquí donde el nombre de Demet Özdemir entra en juego, gravitando en el aire como una pregunta incuestionable. ¿Estuvo Demet involucrada en este viaje? ¿Fue su presencia, o la posibilidad de su presencia, lo que motivó la escapada de Can? La respuesta directa, hasta donde tenemos información pública y verificada, es que no hay evidencia concreta que demuestre que Demet Özdemir haya estado físicamente en Grecia al mismo tiempo que Can Yaman durante este viaje en particular. Sin embargo, el corazón de los fans es un experto en leer entre líneas, en buscar conexiones invisibles y, seamos completamente honestos, en desear fervientemente que dos personas que compartieron una química tan espectacular en pantalla vuelvan a unirse, de alguna forma u otra. Esa esperanza, alimentada por la memoria de Sanem Can, es un motor poderoso para la especulación. Lo que sí es innegable y ha quedado demostrado a lo largo del tiempo es la amistad y el respeto profesional que han mantenido Can y Demet después de su exitosa colaboración. Han logrado cultivar una relación cordial y colaborativa, y es posible que incluso sin estar físicamente juntos en Grecia, la idea de un reencuentro profesional en un lugar tan inspirador y culturalmente rico como Grecia haya estado en la mente de uno de ellos, o incluso de ambos.
Un viaje de exploración, aunque sea con fines puramente de negocios, puede abrir innumerables puertas a colaboraciones futuras, y si hay una compañera con la que un artista ha demostrado tener una conexión tan especial y una química arrolladora, es natural que su nombre surja en las conversaciones y en las posibilidades. Vamos a desglosar un poco más a fondo las posibles razones que podrían haber impulsado este viaje, abarcando desde las explicaciones más mundanas y pragmáticas hasta aquellas que alimentan nuestro romanticismo inherente, porque sabemos que ustedes, queridos seguidores, aman cuando la imaginación vuela hacia el terreno del amor. Por un lado, tenemos la opción puramente profesional, la más lógica y defendible públicamente. Imaginen a Kanyaman reuniéndose con directores de cine griegos, explorando guiones para una nueva película, o participando en un evento de presentación de proyectos para la industria audiovisual helénica. Grecia, con su patrimonio histórico incomparable y su creciente relevancia en el panorama cinematográfico internacional, ofrece un escenario ideal para que talentos como Khan exploren nuevas oportunidades. Un viaje de reconocimiento, de sentir el pulso de la industria, de establecer contactos, es una estrategia empresarial común en el competitivo mundo del entretenimiento. Por otro lado, y aquí es donde nuestra imaginación colectiva se desboca con entusiasmo, ¿podría este viaje haber sido una especie de reencuentro secreto para discutir la posibilidad de futuros proyectos juntos? Es decir, ¿se encontraron en Grecia con el objetivo de hablar sobre la viabilidad de volver a compartir pantalla? Sabemos que los fans anhelan desesperadamente verlos juntos de nuevo. La pareja Sanem-Khan se convirtió en un fenómeno cultural, y la demanda de verlos fusionando su talento una vez más es enorme y palpable. Si existiera la remota posibilidad de un nuevo proyecto que los reuniera, que recapturara esa magia, Grecia, con su belleza serena y su atmósfera inspiradora, podría ser el escenario perfecto para una reunión de trabajo discreta, productiva y, ¿por qué no?, romántica. Además, no podemos ni debemos olvidar el factor personal. Aunque no haya habido confirmaciones oficiales ni filtraciones, la posibilidad de que Kanyaman simplemente deseara visitar Grecia por placer, para disfrutar de sus paisajes, su gastronomía, o para visitar amigos o familiares que allí pudiera tener, siempre está latente. Sin embargo, para una figura pública de su magnitud, los viajes, especialmente los que parecen repentinos, suelen estar planificados y, en la mayoría de los casos, tienen un propósito o un trasfondo. Y cuando se le vincula, aunque sea de forma indirecta, con una figura tan querida como Demet Özdemir, la atención se multiplica exponencialmente y la especulación se vuelve casi inevitable. ¿Hubo alguna pista visual, alguna migaja de pan digital dejada en las redes sociales que los más observadores no tardaron en captar? A veces las celebridades, de forma consciente o inconsciente, dejan caer pequeños detalles en sus publicaciones, comentarios o interacciones que encienden la chispa de la curiosidad en sus seguidores más fieles. Quizás una foto con un paisaje que evoca Grecia, un comentario en una publicación que podría interpretarse como una referencia, o incluso un me gusta o un comentario en una foto de Demet Özdemir o viceversa que, para los ojos entrenados y ansiosos de esperanza, signifique algo más profundo. Si bien en este viaje específico no hemos visto declaraciones ruidosas o pruebas contundentes de un encuentro, el historial de su conexión y la constante especulación hacen que cualquier movimiento de Kanyaman en el mismo continente, o incluso en el mismo país, encienda automáticamente las alarmas de los fans. La verdad es que en el vertiginoso mundo de las celebridades, las líneas entre lo profesional y lo personal a menudo se vuelven difusas, se entrelazan de maneras sorprendentes. Un viaje con supuestos fines de negocios puede coincidir casualmente con un encuentro personal, o una reunión de trabajo puede sentirse, para los observadores externos e internos, como una cita. Y cuando se trata de parejas que cautivaron tanto al público como Kanyaman y Demet Özdemir, la audiencia está ansiosa por creer en cualquier indicio, por mínimo que sea, que sugiera que su conexión mágica persiste. Esa esperanza de que la chispa en pantalla pudiera haberse convertido en algo más duradero es un sueño que muchos custodian con celo. Ahora, ¿qué nos dicen las fuentes cercanas, los portales de noticias del corazón, los insiders del mundo del espectáculo? Si bien los medios de comunicación a menudo tienden a especular y en ocasiones, obtienen información extraoficial que puede ser o no precisa, hasta el momento, la versión más sólida y recurrente es la de un viaje de Kanyaman a Grecia con fines predominantemente profesionales. Sin embargo, la ausencia de detalles concretos y públicos sobre la naturaleza exacta de esos fines profesionales deja un vasto y tentador espacio para la imaginación. Y es precisamente ahí, en ese vacío de información confirmada, donde la figura de Demet Özdemir resurge como un posible,
aunque no confirmado, factor de interés, un elemento que aviva la llama de las teorías. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el viaje de Can Yaman a Grecia, si bien puede tener explicaciones lógicas y completamente mundanas desde una perspectiva profesional, está intrínsecamente teñido por la sombra romántica y esperanzada de Demet Özdemir en la mente de una gran parte de sus seguidores. Es la magia perdurable de las historias de amor de la pantalla grande y pequeña, esas que se quedan grabadas en nuestro ADN de espectadores, la esperanza persistente de que la química electrizante que presenciamos no fuera solo una brillante actuación. Y es fundamental recordar, queridos seguidores, que si bien nos encanta sumergirnos en estas especulaciones y dejar volar nuestra imaginación, también debemos mantener un sano respeto por la privacidad de los artistas. Ellos tienen derecho a sus vidas personales, a tomar decisiones profesionales y a vivir sus experiencias sin la presión constante y a menudo agobiante del escrutinio público. Sin embargo, no podemos evitar el encanto irresistible de estas incógnitas, ¿verdad? Son esas preguntas sin respuesta las que mantienen viva la llama del interés y la pasión por el mundo del espectáculo. Para recapitular un poco esta apasionante indagación, el motivo principal que se ha manejado para el reciente viaje de Can Yaman a Grecia son, como se ha informado, compromisos profesionales. Sin embargo, la profunda y resonante conexión que estableció con Demet Özdemir en Erkenci, junto con la abrumadora adoración del público por su pareja en pantalla, ha provocado que cualquier movimiento de Can Yaman, especialmente cuando se trata de un viaje a Europa, sea analizado minuciosamente en busca de posibles vínculos o referencias a ella. Aunque no existen pruebas directas que confirmen que Demet Özdemir haya estado involucrada en este viaje específico, la posibilidad de que se hayan encontrado para discutir futuros proyectos colaborativos, o simplemente para disfrutar de un reencuentro personal, sigue alimentando la fértil imaginación de los fans y generando titulares. Sea cual sea la verdad última detrás de este enigmático viaje, lo que sí sabemos con absoluta certeza es que Can Yaman continúa siendo una figura magnética e irresistible en el panorama del entretenimiento mundial, y Demet Özdemir se mantiene como una de las actrices más queridas y admiradas. El legado que crearon juntos en la televisión es, sin duda, innegable y perdurable, y esa chispa única que encendieron seguirá siendo un tema de conversación, de esperanza y de inspiración para muchos de nosotros. Y ahora, la pregunta crucial para ustedes, mis queridos seguidores, los verdaderos protagonistas de esta comunidad, ¿qué les pareció esta incursión en el misterio del viaje de Can Yaman a Grecia? ¿Creen que hubo algo más que solo compromisos profesionales? ¿Tienen alguna teoría propia, algún detalle que se nos haya escapado? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías más audaces y sus reflexiones en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación y compartan sus pensamientos con nuestra increíble comunidad. Sus ideas son lo que hace que este canal cobre vida. No olviden, si disfrutaron de este análisis detallado y de nuestra constante búsqueda de las últimas noticias y las historias más intrigantes del mundo del espectáculo, por favor, regálenos un *** me gusta ***. Ese pequeño gesto de apoyo es fundamental para nosotros, nos impulsa a seguir investigando, a seguir creando y a traerles más contenido de calidad como este. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Activen esa campanita que aparece al lado del botón de suscripción, no les cuesta nada y nos ayuda enormemente a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con cualquiera que también sea fan de Can Yaman y Demet Özdemir. Hagamos que nuestra comunidad de amantes del espectáculo crezca aún más fuerte y activa. Gracias de corazón por acompañarme en este fascinante viaje de descubrimiento y especulación. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más noticias, análisis y, por supuesto, mucho corazón. Hasta pronto.